Los participantes le damos la bienvenida a esta segunda sesión del curso internacional Estudiando con ganas el electrocardiograma. En esta oportunidad, hoy martes 16, tenemos la participación del doctor Tomás Delgado en el tema denominado electrocardiograma patológico en su primer bloque, en donde se abordarán los temas de arritmias y bloqueos. Bien, el doctor es médico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, médico ¿Qué es residente del Centro Ana? Privado de Cardiología de Una San Miguel tablet, de Tucumán. pila. Eh, Muy buenas noches. Por favor, silencio en los micrófonos, así podemos continuar. Gracias. Claro, buenas noches a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a toda la comisión directiva de SCOME. Es un honor para mí que me hayan invitado a dar esta charla el día de hoy y para todos ustedes, para toda la gente que veo que está conectada. Así que primero que nada, agradecerles por la invitación y por darme este espacio. Como ya dijeron anteriormente, mi nombre es Tomás, soy médico de la UNT de aquí de Tucumán y soy residente de tercer año del Centro Privado de Cardiología. Hoy vamos a hablar de electrocardiograma patológico, como bien dijeron, arritmias y bloqueos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que me planteé para esta charla? Es entender primero que nada el electrocardiograma como una herramienta para el diagnóstico. Repasar así superficialmente el sistema de conducción cardíaco, que ya bien lo debe haber hablado el día de ayer el doctor Cipriani. Em, Definir patologías cardiovasculares de mayor importancia para el médico generalista, darles herramientas a ustedes para poder identificar fácilmente patologías cardiovasculares prevalentes y diferenciar trazados similares en diferentes enfermedades. La idea no es que sean especialistas en electrocardiograma, sino de que tengan la capacidad de darse cuenta cuando haya algo que no es normal, que les llame la atención para poder consultar, ¿sí? Comenzamos con esta frase que me gusta mucho. Esta ya es la segunda vez que doy esta charla, eh, pero quiero compartir con ustedes esta frase. Bien. Entonces, tenemos que entender, como les había dicho en el primer objetivo, que el electrocardiograma es una herramienta diagnóstica. ¿Por qué les digo esto? Es muy frecuente que uno cuando está en un servicio de cardiología, venga otro médico y le diga a uno, mira, tengo este electro, ¿qué tiene el electro? Entonces lo primero que yo pregunto es, contame del paciente. Espera un poco, después de mostrarme el electro, contame del paciente. ¿Por qué? Porque primero tenemos que, la clínica, tenemos que ponerla en primer lugar, ¿sí? Recuerden que la clínica es soberana y más allá de que hayan trazados muy específicos, siempre tenemos que orientarnos con la clínica, ¿bien? Entonces esto lo saqué de la guía europea, de la guía española de cardiología, en la cual, como les digo, paso uno es la evaluación inicial del paciente, o sea que me cuenten datos filiatorios, factores de riesgo, antecedentes cardiovasculares, antecedentes personales y motivo de consulta antes de ver el electro. Y el paso dos es algo que yo le quiero transmitir, algo que ha sido muy importante para lo que es mi formación, que es la probabilidad pretest, que no sé si lo habrán escuchado antes, que es la probabilidad que un paciente, tanto un dolor como algo que nos cuente, tenga más o menos posibilidad de ser algo coronario de alto o de bajo riesgo. Les doy un ejemplo, no es lo mismo que un chico de 20 años sin factores de riesgo, sin antecedentes personales y sin antecedentes cardiovasculares me consulte por un dolor de pecho, que me consulte por el mismo dolor un paciente de 70 años, masculino, hipertenso, diabético, tabaquista con antecedentes familiares de cardiopatía isquémica o antecedentes personales, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que un dolor o de que un síntoma sea por algo isquémico, por algo cardiovascular, depende del paciente y eso se llama pretest, son los factores de riesgo y todo lo que lo hace al paciente, ¿bien? Entonces, como verán, a las edades muy bajas siempre las mujeres tienen menos probabilidad de tener enfermedad coronaria, los varones no la tenemos tan fácil y esto va aumentando con la edad y según el número de factores de riesgo que yo les digo, ¿bien? Entonces la probabilidad va a ser muy baja, baja, moderada o alta
según estas características. Hay varios scores, el score que se utiliza aquí en Latinoamérica es el score HEART, pero bueno, como les digo, este preámbulo lo digo para comentarles de que esto lo tienen que poner al paciente en un contexto antes de ver un electrocardiograma, ¿bien? Entonces, repitiendo esto, primero va el interrogatorio, después va el examen físico y luego vamos con los métodos complementarios teniendo ya una sospecha según lo que nos ha comentado el paciente. Bien, esto es lo que vemos todos los días en clínica médica. Entonces, primero indagar en factores de riesgo, antecedentes personales y cardiovasculares y el cuadro clínico y el examen físico. Les digo esto porque es frecuente que mis amigos de la facultad que hacen otras especialidades les llegan pacientes a la guardia con electros y siempre hablamos de que es importante que me cuenten el paciente, ¿bien? Y esto es lo que también les quiero transmitir. Vean el paciente, vean qué tiene el paciente, cuál es el contexto y por qué le hacen el electrocardiograma para entender dónde están parados, ¿sí? Luego hacemos el electrocardiograma una vez que hayamos hecho todos estos pasos. Entonces, repasando el sistema de conducción, el corazón tiene su marcapasos, que es el nódulo sinusal que se encuentra en la aurícula derecha, da un haz a la aurícula izquierda que se llama haz de Bachmann. Tiene por tres vías, se une al nódulo auriculoventricular y esto genera una pausa, ¿sí? Para que primero se contraigan las aurículas y luego los ventrículos, ¿ok? Entonces, voy a poner el puntero porque capaz que no lo ven al, al mouse. Esto se divide luego en dos ramas, rama izquierda del haz de His y rama derecha del haz de His. Bien, y la rama izquierda se divide en un haz anterior y un haz posterior. Bien. Entonces, el marcapasos está en el nódulo sinusal que tiene una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. Eh, Tiene células que se despolarizan solas, que tienen su automatismo y van a esa frecuencia. El nódulo auriculoventricular es otro marcapaso de respaldo cuando el nódulo sinusal no funciona, pero tiene una frecuencia más baja. Bien. Y las células ventriculares de la red de Purkinje tienen una actividad espontánea, pero de 20 a 45 latidos por minuto. Esto nos permite entender algunas arritmias y algunas patologías, ¿ok? Entonces, esto es un poco más de lo mismo. Cada parte del trazado del electrocardiograma corresponde a una parte del ciclo cardíaco, siendo la onda P la despolarización de las aurículas, el QRS la despolarización de los ventrículos y la onda T la repolarización ventricular. A veces puede aparecer también la onda U, que es la repolarización tardía. Esto, aunque parezca muy simple, al principio cuando había entrado a la residencia yo no entendía qué significaba cuando hablaban de QS, de QR. Bien, básicamente es cómo se grafica la onda en el electrocardiograma. Onda R es cuando tenemos una deflexión hacia arriba. RS es cuando tenemos una onda que va hacia arriba, una onda positiva, seguida de una onda negativa. Bien. RSR' es cuando tenemos una onda que va, es positiva, seguida de una negativa y luego de otra positiva de menor amplitud que la primera o también puede ser de mayor amplitud. QS es cuando solo tenemos una onda hacia abajo, ¿bien? QR cuando tenemos una onda negativa seguida de una positiva y QRS una negativa seguida de una positiva y seguida de una negativa. Y ustedes dirán, che, Tomás, ¿para qué me explica esto? Porque cuando hablemos de bloqueos, ustedes van a escuchar mucho que, por ejemplo, en el bloqueo de rama izquierda se habla de la R chiquita y la S empastada. Entonces yo no entendía que era la S empastada, entonces por eso traigo esto al tema, ¿bien? Para que quede bien claro. Entonces, las dos charlas que voy a dar entre hoy y mañana van a ser arritmias, bloqueos y síndromes coronarios. Hoy vamos a hablar primero de arritmias, ¿bien? Y recordemos los mecanismos de producción de las arritmias, que también se conocen como mecanismos arritmogénicos, en la cual tenemos un incremento del automatismo, que es el automatismo anormal, las postdespolarizaciones que pueden ser tempranas o tardías, y los mecanismos de reentrada, bien que puede ser anatómico, puede ser funcional. Bien, ¿por qué les repito esto? Porque para entender ciertas arritmias, ustedes tienen que entender el mecanismo arritmogénico y entendiendo eso la van a poder tratar. Bien, pero esto vamos a hablar a grandes rasgos. La idea de este taller es de que ustedes sepan reconocer trazados.
Entonces, continuando con arritmias, bien, son las alteraciones del ritmo normal del corazón, que ustedes ya saben que es el ritmo sinusal. ¿Cómo se pueden presentar los pacientes con alguna arritmia? ¿Cuáles son los síntomas de la arritmia? Pueden venir con palpitaciones, disnea, dolor precordial, astenia, dinamia. El paciente puede hacer lipotimia, puede hacer síncope. El síncope es un capítulo en la cardiología muy importante porque es muy importante saber diferenciar un síncope cardiogénico de uno no cardiogénico de síntomas neurovegetativos como náuseas, vómitos, sudoración, palidez, alteraciones del pulso. El paciente puede sentirse el pulso. Es frecuente que el paciente diga, a veces siento que el corazón hace un latido más fuerte, ¿bien? O que hace un latido y después se queda quieto por un momento, ¿sí? También es muy frecuente ahora en los años que estamos transitando que los nuevos smartwatch, como por ejemplo el Apple Watch, puedan censar arritmias y el paciente puede venir sin síntomas, pero con el Apple Watch que le muestra que hizo una arritmia, ¿bien? Les cuento esto porque esto ya está incluido en la última guía de fibrilación auricular de la Sociedad Europea de Cardiología, que es del año 2024, la importancia de los dispositivos en el censado de ciertas arritmias. Entonces, me gusta dividirlas como para hacerlo un poquito más didáctico, tenemos taquiarritmias y bradiarritmias, ¿bien? Las que van más rápido, en frecuencias más altas de 100 latidos por minuto, o bradiarritmias que van por debajo de los 60 latidos por minuto, siendo las taquiarritmias las más frecuentes, las extrasístoles, ¿bien? Que pueden ser ventriculares, supraventriculares o de la unión, ¿sí? A ver. Las taquiarritmias también pueden ser con QRS angosto, como pueden ser regulares, y QRS angosto con irregulares pueden ser la taquicardia sinusal, la taquicardia paroxística supraventricular y el flutter o aleteo auricular, ¿sí? Y dentro de las irregulares, la más frecuente, que ustedes la van a ver muchísimo, tiene una prevalencia muy alta, es la fibrilación auricular. Y con QRS ancho tenemos que pueden ser regular, como el ritmo idioventricular acelerado, la taquicardia ventricular y la torsión de puntas. Bien, denme un momentito que voy a mover un poquito esto. Bien. Y con QRS ancho y irregulares, la fibrilación ventricular. Bien. Y dentro de las taquiarritmias tenemos la bradicardia sinusal. Como tenemos taquicardia sinusal, también tenemos bradicardia sinusal y tenemos los bloqueos, bien, que pueden ser de rama o auriculoventriculares. Vamos a hablar de taquiarritmias, las extrasístoles, que son latidos anticipados, prematuros y una arritmia muy frecuente en población sana. Pueden ser sintomáticos, asintomáticos, primarios, secundarios o de causas fisiológicas o patológicas. Para tratarlas siempre hay que saber la causa y tener en cuenta las características del paciente. Esto estamos volviendo a lo que dije al principio. Ustedes siempre tienen que pensar en el contexto del paciente. Como les digo, no es lo mismo que alguien de 20 años me consulte por extrasístoles que alguien que ha tenido un infarto, que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene fracción de eyección disminuida, me consulte por taquicardias, ¿bien? Por extrasístoles, perdón. Es diferente el contexto y ustedes tienen que tener en cuenta siempre eso, tienen que poner en contexto al paciente. Como les digo, son supraventriculares de la unión o ventriculares. Las supraventriculares se originan en algún lugar de las aurículas y la característica principal es que se parecen mucho al complejo normal del paciente, ¿sí? El complejo normal del paciente es muy parecido, si no es idéntico, pero tiene una onda P que es distinta. Como le dije, es en algún lugar de las aurículas, entonces no va a tener la misma onda P del nódulo sinusal, va a tener una P distinta, que quiere decir que viene de otro lado, que puede ser más cerca, más lejos, atrás, adelante del nódulo sinusal. Como ven, estas son extrasístoles supraventriculares acá, que son prácticamente idénticas al latido normal del paciente. Bien. Las de la unión, quiere decir de la unión auriculoventricular, vienen del nódulo auriculoventricular y a diferencia de las anteriores no tienen onda P. Tienen un complejo muy parecido, pero no tienen onda P. Ni es parecida, ni es distinta, no tienen. Estas
la verdad es que en la práctica uno dice o son supraventriculares o son ventriculares. Uno no se pone mucho a ver si son de la unión. Y las ventriculares, ustedes se van a dar cuenta porque es un latido que es aberrante, tiene aberrancia, es decir, no es para nada parecido a un latido normal del paciente. Bien, estas extrasístoles ventriculares pueden ser de dos maneras. Eh, Antes de que siga, ustedes, si tienen alguna duda, me pueden detener o podemos resolver todas las dudas que ustedes tengan al final de esta charla. Por ahí me voy a apurar un poco porque son varios temas que quiero hablar, pero quédense tranquilo que esto queda grabado. Como les decía, las extrasístoles ventriculares pueden ser monomorfas o polimorfas. Bien, acá un repaso rápido. Estas son las supraventriculares. Recuerden, tiene una onda P que es distinta a la onda P normal y tiene el complejo muy parecido al complejo normal. Las de la unión también son parecidas, pero no tienen una onda P. Y las ventriculares son aberrantes. Como les decía, las extracístoles ventriculares, como ven acá, son horribles, son feas, son anchas. ¿Por qué pasa eso? Porque vienen de algún lugar del ventrículo y recuerden que el ventrículo tiene menor frecuencia y tarda más en despolarizar la célula del ventrículo, por eso tienen esa forma que son tan grandes y son tan aberrantes. Estas son monomorfas, como ven, tiene la misma forma esta sístole como esta y como esta. ¿Eso qué quiere decir? Que vienen del mismo lugar del ventrículo. Bien, monomorfas. Y estas son polimorfas. Bien, como ven ustedes si ven este electro, van a decir qué cosa fea, qué cosa horrible, porque acá hay un latido que tiene una P, que este es el latido normal del paciente. Acá tengo una extrasístole que tiene un predominantemente negativo. Acá hay otra extrasístole que es predominantemente positiva, seguida de una dupla. Bien. ¿Esto qué característica tiene? Que son polimorfas y quiere decir que vienen de diferentes puntos del ventrículo. Bien, esto por lo general, como les digo, depende del paciente, pero puede haber vías anómalas o pueden haber escaras en el paciente posterior a un infarto y esas escaras tienden a ser arritmogénicas y por eso originan esos latidos tan aberrantes. Em, Esas son las polimorfas. También se pueden agrupar, como ustedes escucharán, ustedes cuando vean pruebas ergométricas y el paciente haga extrasistolia ventricular, ustedes van a ver en el informe que el médico le dice, hay bigeminias, trigeminias o están agrupadas en duplas o tripletas. Bien, esto de acá, la primera de arriba a la izquierda, es una extrasístole ventricular aislada. Esto se llama dupla y esto se llama tripleta. Y después de la tripleta viene lo que nosotros le decimos salva de taquicardia ventricular. Esto se llama bigeminia, que quiere decir un latido normal y un latido y una extrasístole, normal y extrasístole, normal y extrasístole. Trigeminia son dos latidos y el tercero es una extrasístole, y cuadrigeminia son tres latidos normales y el cuarto es una extrasístole. Bien, son básicamente son variantes de la misma extrasístole ventricular. Entonces, como les comentaba, para tratarlas hay que saber la causa. A ver, las causas pueden ir, son una arritmia muy frecuente, así como la fibrilación auricular, pero también depende del paciente, porque, por ejemplo, si viene un paciente joven con un trastorno de ansiedad que es universitario, que tiene problemas en los exámenes o que tiene algún problema personal y me refiere que a la noche siente sus pulsaciones, lo más probable es que tenga extrasistolia y esa extrasistolia, por más de que por ahí le busquemos una causa anatómica, no la vamos a encontrar en un paciente joven y sano, pueden estar desencadenadas por crisis de ansiedad. También por consumo de sustancias, por consumo de alcohol, energizantes y también, como les digo, en patologías como la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, también podemos tener extrasistolia ventricular. Bien, entonces, ¿cómo se estudia? Primero con el electro, después haciendo un ecocardiograma, ergometría, Holter electrocardiográfico o también la perfusión miocárdica. Pero primero recuerden siempre la historia clínica del paciente, primero el contexto del paciente. No lo van a ir a hacer una perfusión miocárdica a un joven que ustedes tienen alta sospecha que tiene una crisis de ansiedad y con un pretest bajo. Ustedes van a escuchar mucho que voy a hablar del pretest y es por eso, porque en cardiología es muy importante.
siguiendo con las taquiarritmias regulares de QRS angosto, tenemos principalmente tres patologías que habíamos dicho. Esta tiene onda P, tiene una frecuencia de, ya les enseñó el doctor ayer, que pueden hacer la regla del 300, 150, 100. Esta tiene un poco más entre 150 y 100, que será 120 más o menos. Es la taquicardia sinusal, hay onda P. Bien, es la arritmia más frecuente y es la arritmia que ustedes van a tener cuando tomen café, cuando aparezca el examen o cuando salgan a correr. Se origina en el nódulo sinusal y pueden ser de causa fisiológica o patológica. Acá como dato, para que le quede de que alguna vez lo escucharon, la taquicardia sinusal puede ser apropiada o inapropiada. Apropiada es cuando el corazón necesita más sangre y está por una descarga adrenérgica, por estrés o por un estrés físico o emocional, el corazón aumenta su frecuencia. Eso es apropiado. Inapropiado quiere decir cuando el paciente solo estar empieza con taquicardia. Eso se ve frecuentemente en los pacientes jóvenes, la taquicardia sinusal inapropiada. Quiere decir que el paciente está taquicárdico cuando no debería. Esto es otra arritmia que ustedes ven que no es muy clara la P y a veces ustedes la P la pueden ver un poquito atrás, ¿sí? Esto también es un motivo de consulta frecuente en las guardias, que es una taquicardia regular de QRS angosto y por lo general por encima de las 130, 140 latidos por minuto es la taquicardia paroxística supraventricular, ¿bien? Que es un tipo de arritmia menos frecuente, pero se la ve en pacientes jóvenes que se pueden producir en corazones normales o por mecanismo de reentrada nodal o por vías anómalas. Bien, ya les voy a decir qué es reentrada nodal. Vamos a hacer solo una diapositiva con una imagen para que ustedes sepan qué es reentrada nodal. Em, estas reentradas tienen velocidades más rápidas que la vía habitual y por eso el impulso eléctrico prefiere irse esa vía. Bien, siempre hay que estudiar causa subyacente y a este paciente lo mandan por lo general al cardiólogo después de que lo revierten. ¿Cómo se revierte? Bien, bueno, antes de hablar de eso, de cómo se revierte, les había comentado de que este es el sistema cardionector y cuando ustedes escuchen reentrada nodal, nodal se refiere al nódulo auriculoventricular, bien, no al nódulo sinusal, sino perdón, al nódulo sinusal. ¿Qué es lo que pasa? Que el estímulo eléctrico prefiere ir por la parte que es más rápido, la conducción, que las células tienen mayor velocidad y eso origina un mecanismo de reentrada. Empieza a dar vueltas el latido y esa vuelta que lo hace por el nódulo sinusal es más rápido que la vía normal y por eso pasa esta arritmia. ¿Qué es lo que se hace con este paciente? Se hacen maniobras de Valsalva, ¿sí? Al paciente, nosotros vulgarmente lo decimos, lo hacemos soplar. ¿Qué es lo que se hace? Les cuento lo que se hace en la práctica. Se agarra la jeringa, se le saca el émbolo, ¿bien? Y quedamos con el plástico que tiene la boquilla grande por donde va el émbolo y la boquilla chiquita y lo hacemos soplar a través de eso. Eso va a permitir que el paciente haga una maniobra de Valsalva y eso en algunos casos puede revertir la taquicardia supraventricular. Después está la maniobra de Valsalva modificada, que ustedes por ahí lo verán en videos de salas de emergencia, que es parecido, al paciente se lo hace soplar con fuerza y cuando el paciente tira todo el aire y ya no da más, nosotros está sentado en la camilla y le levantamos los pies y lo ponemos acostado con las piernas arriba. Eso aumenta la presión abdominal y genera también presión sobre el corazón y eso también puede llegar a revertir. Pero cuando no se hace eso, cuando ninguno de esas dos maniobras surte efecto, podemos hacer cardioversión farmacológica en primer lugar o cardioversión eléctrica. La cardioversión farmacológica se lo hace con adenosina. Bien, ustedes después para que busquen, la maniobra se llama push and flush. Se hace un bolo de adenosina y si alguna vez alguien lo hizo o yo les cuento cómo es para cuando lo hagan, no se asusten, el adenosina lo que hace es que interrumpe esta vía, bien, la interrumpe y hace lo que se llama una pausa sinusal. Entonces el paciente está en taquicardia sinusal y de pronto una línea de asistolia que puede durar 3, 5, 7 segundos. Bien, usted de ahí le va a caer la gotita de transpiración, le van a rezar a todos los santos, pero
eso siempre el paciente vuelve a su ritmo normal. Bien, un poco más frenado, un poco en ritmo sinusal, bien, pero no se asusten que eso es algo muy frecuente en la cardioversión con adenosina. Si la cardioversión con adenosina no funciona, se hace la descarga eléctrica. Bien. Esta es otra arritmia, los dientes de sierra, onda F, se llama flutter auricular, ¿sí? Es una arritmia que es más infrecuente, en la cual la aurícula tiene una frecuencia de 300 latidos por minuto y tiene una conducción bloqueada, ¿bien? Básicamente estas ondas F, esto que no son ondas P, no conducen, ¿bien? Y por eso se llama conducción bloqueada 2-1-3-1, porque no están conduciendo el ritmo normal. Em, este diente de sierra así, cuando lo ven así, es un regalo, porque no siempre se ven así y a veces al paciente lo van a ver así, ¿bien? Lo van a ver muy rápido y ustedes no van a saber si es una taquicardia supraventricular o un flutter auricular. Estos pacientes por lo general vienen disnéicos, con palpitaciones, vienen muy sintomáticos. Yo les cuento qué es lo que se hace para diferenciar cuando el paciente viene con esto, porque a veces no es muy fácil de determinar si es una taquicardia supraventricular o un flutter. Una de las estrategias es haciendo lo que se llama abrir el electro, que uno, en vez de la calibración estándar, que es 25 milímetros por segundo y 10 milivoltios, lo pone en 50. Es decir, que lo pone más rápido, lo abre al electro. El papel sale más rápido y salen más espaciados los complejos QRS y ahí puede ser que lo lleguen a ver, como puede ser que no lo vean. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Siempre ante la duda, y si tienen un cardiólogo en el servicio, pregúntenle al cardiólogo, pero si ustedes no tienen a nadie y no hay forma de derivarlo al paciente de manera rápida, ustedes pueden hacer el bolo de adenosina, pueden hacer esa maniobra y pueden pasar dos cosas, que revierta o que no revierta. Si revierte, era una taquicardia supraventricular, y si no revierte, es un flutter. Bien, y si no revierte, puede seguir en flutter o puede pasar a una fibrilación auricular. ¿Sí? Eso no se asusten porque es un método de diagnóstico también de una taquicardia supraventricular como la paroxística supraventricular o el flutter. Eso sí lo hacemos nosotros en el servicio. Dentro de las irregulares con QRS angosto, tenemos la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente que ustedes van a ver en su vida de médico, ¿sí? Se origina en las aurículas con frecuencias de 300 a 600 latidos por minuto por micro reentrada, es decir, hay múltiples focos en las aurículas que originan este ritmo caótico, ¿bien? Es un ritmo caótico. Esta conducción ventricular es variable, es irregular y no es sinusal. Es el paciente que ustedes van a ver un electro que no le ven onda P o van a pensar que le ven onda P, pero lo más importante es que es irregular. Em, el pulso también es completamente irregular y también el paciente o puede ser asintomático o pueden tener todos los síntomas que ustedes han visto anteriormente. Pueden venir con dolor, pueden venir con palpitaciones, con falta de aire, pueden venir con el peor dolor que han sentido, pueden venir mareados, pueden haber hecho un síncope. ¿Ok? Como les digo, hay micro reentradas y hay una actividad caótica dentro de estas aurículas que generan impulsos erráticos y hay algunos que conducen y algunos que no. Y como son muchos y son erráticos, la actividad ventricular es irregular. Se puede presentar la fibrilación auricular rápida o lenta. Bien, rápida nosotros le llamamos fibrilación auricular o de alta respuesta ventricular. Como ven acá, es un pulso completamente irregular. Y acá vemos un electrocardiograma completo. Estos electrocardiogramas que yo les muestro son muy típicos, ¿bien? Entonces está como exacerbado el trastorno que yo les quiero mostrar, pero no siempre es tan fácil. Cuando a ustedes les queden dudas y no sepan si es una fibrilación auricular, por ahí le ven una P, por ahí no, por ahí ven un flutter, por ahí no, lo que se hacía antes es, como les decía el doctor ayer, con la regla del 300, ver la frecuencia entre cada uno. Antes también se usaba un compás, se ponía el compás entre dos latidos y se lo pasaba para ver si el latido siguiente caía en el mismo que el anterior.
O lo que hacemos nosotros en el servicio, agarramos una hoja del recetario o una hoja cualquiera y marcamos los picos de los QRS. Marcamos en la hoja, marcamos con la lapicera aquí, y marcamos aquí, después la hoja la movemos para acá. Si coinciden, es sinusal. Si no coinciden, es fibrilación auricular. Bien. Había un concepto antes que también se hablaba, que quizás lo han escuchado, que ya no, ya está en desuso y no se utiliza más, que es el fibrilo flutter o fibrilo aleteo, bien, que es básicamente cuando ustedes veían un pulso irregular, no veían onda P y de pronto veían la onda F ahí. Ese concepto ya no existe y directamente se lo llama fibrilación auricular. ¿Cuáles son las causas? Hablarles de causas es como si ustedes dicen casi cualquier cosa, es una causa de fibrilación auricular. La cardiopatía isquémica, la cardiopatía congénita, las valvulopatías, la hipertensión arterial, el EPOC, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, el estrés, la enfermedad del nódulo sinusal, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, la deshidratación, el uso de estimulantes, las infecciones, la ingesta copiosa. Bien, casi todo es causa de fibrilación auricular y es por eso que es una patología tan frecuente. ¿Cómo la dividimos? Hay varias divisiones, ¿sí? Ustedes en la literatura para el examen van a leer que existe la fibrilación auricular persistente, paroxística, persistente de larga data, permanente, y son esas, no hay más. Bien. Pero la que a ustedes les va a servir no es tanto esa, porque esa es más para el manejo del cardiólogo, porque es más que nada para el seguimiento y para el tratamiento. A ustedes les importa si es mayor o menor a 48 horas. ¿Por qué les importa eso? Porque cuando ustedes pueden determinar si ha sido menor a 40 o mayor a 48 horas, le va a permitir hacer el tratamiento. Si es menor a 48 horas, el riesgo de que el paciente tenga un trombo dentro de la aurícula es bajo. ¿Por qué hablamos de trombo? Recuerden que la fibrilación auricular es un ritmo caótico, entonces la sangre no pasa con un flujo laminar. ¿Ustedes se acuerdan del flujo laminar y el flujo turbulento? Eh, u- el flujo de la fibrilación auricular es un flujo turbulento. Y recuerden de la tríada de Virchow que la alteración del flujo es un mecanismo trombogénico, además de la disfunción de la lesión endotelial y los estados procoagulantes. Bien, entonces esta actividad, que el flujo sea turbulento, genera trombos, tiene alta posibilidad de generar trombos, y si nosotros lo revertimos después de las 48 horas, puede haber un trombo ahí que va a migrar a la circulación. Como les digo, si es menor a 48 horas, ese riesgo es muy bajo. Entonces, ¿cómo ustedes van a saber si es menor a 48 horas? Con el interrogatorio. Ustedes pregúntenle bien cuándo ha empezado con los síntomas el paciente. Hay pacientes que son muy claros. Hace una hora empecé con dolor y palpitaciones. Yo antes de eso nunca he sentido nada, nunca he sentido ningún tipo de palpitación, ni de dolor, ni nada. Y hace 3 horas, una hora, 6 horas empecé con esto. Si el paciente le dice eso, podemos tomarlo como que es menor a 48 horas, ¿sí? Si está compensado el paciente hemodinámicamente, se lo puede cardiovertir con droga como la amiodarona, que se hace carga y mantenimiento. La carga, para que ustedes sepan, es 150 miligramos de amiodarona y se multiplica, en realidad, la ampolla de amiodarona tiene 150 miligramos, ¿sí? ¿Y cómo es el cálculo? Ustedes agarran el peso del paciente y para la carga es 3 a 5 miligramos por cada kilo de peso. Entonces, si pesa 90 kilos por 5, me da 1350. Bien, entonces son 9 ampollas, perdón, 3 a 5 son 450 miligramos, son 3 ampollas la carga, y el mantenimiento se multiplica por 15, que ahí es 1350, que son 9 ampollas de mantenimiento. La carga se la pasa en una hora, en 150 mililitros de dextrosa en una hora, 3 ampollas, y el mantenimiento en 500 centímetros cúbicos de dextrosa en 24 horas. Bien, esto sí está compensado. Bien. Si está descompensado, lo chocan al paciente. Recuerden siempre, la cardioversión tiene que ser sincronizada. Bien.
Em, ya después vamos a hablar de por qué tiene que ser sincronizada la cardioversión. Em, ¿Qué es lo que pasa si se acercan las 48 horas y no revirtió? Lo tenemos que volver al ritmo sinusal. Entonces se decide la cardioversión eléctrica después de 24 horas de pasada la amiodarona. Después de que le han hecho el mantenimiento de amiodarona, lo tienen que chocar al paciente para revertirlo al ritmo sinusal. Bien. Eh, Como les digo, esto es clínico. Ustedes al paciente le tienen que hacer el interrogatorio y de acuerdo al interrogatorio ustedes van a definir si es menor o mayor a 48 horas. Hay otra cosa que los pacientes es muy infrecuente, pero también pasa, que el paciente puede ir con palpitaciones a la guardia y les puede decir que la última noche o las últimas horas ha orinado más de lo normal. El aumento de la diuresis es también un signo de que puede ser que el inicio de la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque cuando el paciente empieza con esa actividad caótica, se libera a la sangre el péptido natriurético y el péptido natriurético aumenta la diuresis. Bien, entonces eso es otro signo medio atípico, medio raro, pero le puede servir para el interrogatorio. Bien, entonces ya hemos hablado menor a 48 horas. Acuérdense la carga 3 a 5 miligramos de amiodarona por cada kilo de peso y el mantenimiento 10 a 15 miligramos por cada kilo de peso. La carga en 1 hora en 150 de dextrosa y el mantenimiento en 24 horas en 500 mililitros de dextrosa. Cuando es mayor a 48 horas o de inicio incierto, la fibrilación auricular, este paciente pueden hacer dos cosas, ¿bien? No lo tienen que pasar a ritmo sinusal con la carga y mantenimiento de amiodarona porque recuerden que el riesgo de que haya un trombo en la aurícula que migre y al paciente le dé una ACV o haga una oclusión arterial aguda es alto. Entonces pueden hacer dos cosas. Si están en un servicio de cardiología o en un servicio que tenga disponible un cardiólogo que haga ecodoppler, si pueden hacer ecodoppler y pueden hacer ecodoppler transesofágico, lo hacen y ahí se fijan si hay un trombo en la aurícula. Si ustedes no pueden hacer eso, lo tienen que tomar de inicio incierto y tienen que anticoagularlo al menos un mes. Bien, lo tienen que anticoagular un mes para estar seguro que el paciente no tiene un coágulo en la aurícula, ¿bien? Y después cardiovertirlo de manera programada al cabo de un mes. O sea, ustedes le van a decir, mire, no se puede determinar hace cuánto usted tiene la fibrilación auricular, se tiene que anticoagular un mes, ya sea con dicumarínicos o con nuevos anticoagulantes que son los NOACs, y recién después de un mes vamos a programar la cardioversión. ¿Cuáles utilizamos de anticoagulantes a día de hoy? De dicumarínicos usamos el acenocumarol. Bien, la warfarina acá en nuestro país ya no se usa mucho. ¿Y cuál es la particularidad del dicumarínico? De que tienen que controlar el RIN para estar seguro que el paciente está anticoagulado. Recuerden que de 2 a 3 de RIN el paciente está anticoagulado. Por encima de 3 el riesgo de sangrado es muy alto y por abajo de 2 el paciente tiene alto riesgo trombogénico por lo que no está en un buen rango de anticoagulación. En cambio, con los NOACs ustedes no tienen que controlar eso, pero son más costosos, ¿bien? Siendo el apixaban la droga que más efectividad tiene. ¿Cuál es la diferencia entre apixaban y rivaroxaban? Que el apixaban se toma 2 veces al día, cada 12 horas, y rivaroxaban una vez. Entonces, por ahí se prefiere rivaroxaban. Siempre para determinar cuál usar, tienen que tener en cuenta el costo. Los NOACs son más caros y tienen que tener en cuenta la función renal. No se pueden dar a los pacientes con insuficiencia renal, en cambio, los dicumarínicos sí le pueden dar. Eh, Tiene que quedar anticoagulado el paciente cuando el Chas-Bach es mayor de 2. Acá, como les dije, tienen que hacer el eco transesofágico si se puede. Si se puede hacer y es mayor a 48 horas y no hay un coágulo, lo pueden cardiovertir eléctricamente sin problema. Pero si no lo pueden hacer, siempre tienen que pensar que puede haber un coágulo. Entonces, cardiovertirlo en ese momento se considera una mala praxis. En caso de no poder revertirlo al ritmo sinusal al paciente, bien, ahí se puede llegar a un acuerdo con el paciente y decir, mira, ya te hice 3 choques eléctricos y no salís de la fibrilación auricular, hay que hacer control de frecuencia, bien.
La anticoagulación tiene que ser permanente, salvo contraindicaciones absolutas como una cirugía mayor reciente o un accidente cerebrovascular hemorrágico, y pueden, como les digo, utilizarse dicumarínicos o NOACs. Em, siempre hay que estudiar la causa de la fibrilación auricular. No me tengo que quedar como, sí, mira, tiene fibrilación auricular, bueno, ya le hago control de frecuencia, le doy anticoagulante y listo, ya está. Ya lo resolvió el paciente. No, hay que buscar la causa. A veces el paciente tiene apnea obstructiva del sueño y es esa la causa, la hipoxemia, la causa de que el paciente tenga fibrilación auricular. Por ahí, como les digo, voy un poco rápido porque quiero hablarles de varios temas, y bueno, en cuestión de tiempo, no quiero que estemos 3 horas aquí hablando. Recuerden que pueden hacerme preguntas o pararme cuando necesiten. Dentro de las taquiarritmias regulares de QRS ancho, ya pasamos a otro tema. Tenemos también 3 patologías. Una es la taquicardia ventricular, bien, que es cuando ustedes ven eso en la guardia, o salen corriendo o buscan al médico o intenten no entrar en pánico, ¿sí? Es la arritmia más grave, ¿sí? Se define como la aparición de 3 o más latidos ventriculares consecutivos. Nosotros lo vemos, lo determinamos cuando hay 4 latidos consecutivos. Es un foco automático en el ventrículo que no genera actividad mecánica, esa actividad cardíaca es actividad mecánica, y es como un ritmo de paro. Recuerden los ritmos de paro. Los ritmos de paro son 4. Ustedes, la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso son ritmos de paro, en las cuales las 2 primeras solo son desfibrilables, la TB y la FB. Las otras 2 no son desfibrilables, no vayan a chocar al paciente en asistolia o con actividad eléctrica sin pulso. El paciente generalmente, en el 99% de los casos, sufre un síncope por la hipotensión severa. El paciente, esto por experiencia, el paciente siente primero mareos y luego eh, hipotensión severa y shock. Bien, el paciente se choquea, pierde el pulso, relaja esfínteres, se pone pálido, sudoroso, puede vomitar y también hace como una especie de ronquido. Bien. ¿Qué es lo que se hace con la principal causa? Es la cardiopatía isquémica, principal causa, pero también los trastornos hidroelectrolíticos, que va a hablar el doctor Ruiz en la quinta clase, también pueden ser causa de taquicardia ventricular. También el uso de ciertas drogas, como los barbitúricos o la cocaína, también pueden originar taquiarritmia de QRS ancho. ¿Qué es lo que se hace con la taquicardia ventricular? Antes de hablar de eso, se tiene que hacer diagnóstico diferencial con otras taquicardias de QRS ancho, como la taquicardia supraventricular con aberrancia, la taquicardia supraventricular con bloqueo de rama o la taquicardia supraventricular antidrómica. Bien, ¿qué es lo que se dice en todas las escuelas de medicina? Y también le voy a decir yo, ante la duda lo chocan al paciente, ¿sí? Si lo ven que está con una taquiarritmia, QRS ancho, está descompensado y con todos los signos que yo les dije, lo chocan al paciente, ¿sí? Esta es la presentación más típica, bien. Básicamente ven unos dientes de sierra que son muy feos, paciente se hipotensa y tiene todos estos síntomas vagales que yo les cuento, y también el ronquido que hace el paciente es muy frecuente. Los criterios para determinar si una taquiarritmia es una taquicardia supraventricular o una taquicardia ventricular, son los más famosos, son los criterios de Brugada, ¿bien? Que en mi experiencia les diría que se los aprendan para el examen, pero no es tan fácil como parece, ¿bien? Incluso a veces a nosotros nos genera mucha duda si lo que estamos viendo es una taquicardia ventricular. ¿Por qué les digo que nos genera dudas? Como les dije, el paciente, les dije, el paciente sufre un síncope y el paciente puede tener síntomas o puede no tenerlos, ¿bien? Y entonces usted me va a decir, che, Tomás, ¿cómo que puede no tenerlos? Hay veces que el paciente tiene taquicardias ventriculares y sí las tolera, sí generan algo de actividad mecánica, y el paciente sí va a generar síntomas, pero no va a ser un paro cardíaco. Es el 1% o el 0,5% de los pacientes que tienen una taquicardia ventricular asintomática. ¿Bien? Ausencia de complejo RS en todas las precordiales, es decir, que no haya una onda que sube y una que baja. Bien, si tiene eso, este B. Si no lo tiene, tienen que ver si el intervalo RS
Bien, es mayor a 100 milisegundos en alguna precordial, o sea, si los complejos son anchos, este B. Si no, vamos a ver la disociación. Si hay disociación auriculoventricular, que eso es muy difícil de verlo, chicos, es muy complicado si no lo abren o si no hay un electrofisiólogo al lado, es muy difícil de verlo. Por ejemplo, acá puede llegar a verse en la cual ustedes ven acá una onda P, onda P, onda P, onda P, onda P, onda P, pero estas ondas P no están conduciéndolo al ventrículo, porque fíjense que una está más cerca y esta está más lejos, esta está más lejos, esta está lejos. Por ejemplo, no sé en dónde más, acá en el D2, ustedes van a ver que este está lejos, este está pegada. Esto quiere decir disociación auriculoventricular, pero como les digo, no van a tener tiempo de ver eso, de sentarse a ver, che, que tiene disociación auriculoventricular. No, el paciente se va a poner a 200 por minuto, va a estar descompensado y lo van a tener que chocar. Y los criterios morfológicos de TB en B1 y B2 y B6 son criterios de rama izquierda o rama derecha, ¿sí? Si no es ninguno de estos, se llama taquicardia supraventricular con aberrancia, como les digo. Esto para el examen, sí, apréndanlo, pero para la vida diaria no son muy aplicables que digamos, ¿sí? No sé si conocen algunos criterios o otros criterios, porque los de Brugada son los más famosos y los primeros criterios que se han originado, pero existen otros, ¿sí? Eh, el segundo más famoso son los criterios de Berekei, ¿sí? Que se ven en ABR. Son parecidos. Si hay R inicial en ABR, si lo hay, este B. Es decir, a ver, por ejemplo, ABR. Acá no hay una R inicial. Fíjense que ABR empieza con una Q y una R. Bien, entonces acá vamos a otro criterio. R o Q inicial mayor a 40 milisegundos, si es una TB, la relación BI-BT menor a 1. Bueno, esto apréndanlo para el examen si les preguntan, pero esto es muy complicado de ver. Y hay otro criterio que para que ustedes sepan existe, que se llaman criterios de Pava, que son unos criterios franceses relacionados con los de Brugada, que miden el ángulo de despolarización. A ver, eso, siendo sincero, no lo ve nadie, solo el electrofisiólogo, pero para que ustedes, si alguna vez le preguntan en un examen el criterio de Pava, ustedes se acuerden, che, ahí en el curso me han hablado de los criterios de Pava, me parece que eran de la TV, listo. Criterios de TV, los de Pava son para TV, Taquisupra, FA o FB. No, ustedes se van a acordar que es para TV, ¿sí? Para que lo sepan nada más. Criterio morfológico es esto, ¿sí? Criterio morfológico es el cuarto punto que ustedes tienen que fijarse si tiene esta muesca en B1 o que empiece con Q en B6. Esto también me puede hacer pensar que tengo un rama izquierda con TB. Esto se llama notch en la literatura, pero ustedes, nada, como les digo, solo para que lo sepan, pero esto no lo van a ver en la práctica. Ustedes van a ver eso y cuando vean eso, choquenlo al paciente, van a hacer un bien. Entonces, cuando haya una duración mayor a 30 segundos y el paciente esté descompensado, lo cardiovierten y en pacientes que estén compensados hemodinámicamente, ustedes siempre consulten, pero se puede utilizar otros medicamentos que son la lidocaína y la amiodarona, que son unos antiarrítmicos que actúan a nivel de los canales de sodio y la amiodarona también es un antiarrítmico que pueden controlar la TB, pero eso por lo general no se lo hace a menos que el paciente esté compensado, lo tolere y esté en una unidad coronaria con un monitoreo permanente. Bien, yo para que ustedes lo sepan nada más. Siguiendo con la clasificación, tenemos las taquiarritmias regulares de QRS ancho, como el ritmo idioventricular acelerado o RIVA para los amigos, que es una arritmia originada en las de His, red de Purkinje o miocito ventricular, y posterior a cuando reperfundimos un paciente. Es la arritmia por reperfusión. ¿Qué es lo que pasa? El paciente cuando está con un infarto, entra a la sala de hemodinamia o, por ejemplo, nosotros le hemos hecho un tratamiento farmacológico y se abrió la arteria, se puede llegar a ver el ritmo idioventricular acelerado, que ustedes lo van a ver así. Idioventricular, ¿qué quiere decir? Idio, que viene de algún lugar del ventrículo. Y acuérdense, ¿se acuerdan cuando yo les dije que tenemos el nódulo sinusal, el AB y el marcapaso ventricular? El marcapaso ventricular era lento. Entonces ustedes van a ver qué es esta arritmia. Es ancha porque viene del ventrículo, es lenta y es por reperfusión, ¿sí? Esto es el famoso RIVA. Bien, que por ahí también ustedes lo van a ver que es como un criterio positivo de reperfusión cuando al paciente le hacen una reperfusión
con streptokinasa, por ejemplo, o con tenecteplase o alteplase. Dentro de las taquiarritmias regulares de QRS ancho tenemos la torsión de puntas o TDP, que es una arritmia también, que es un tipo de taquicardia ventricular que es polimorfa y es importante por el mecanismo que le da origen, bien, que es el síndrome de QT largo. Para que sea torsión de puntas, ya les voy a explicar, tiene que tener una morfología particular, bien. Recuerden que la causa del síndrome de QT largo al paciente, siempre que tenga una arritmia y ustedes lo saquen de esa arritmia, háganle un electro, ¿sí? Cuando esté en su ritmo normal, háganle un electro, midan el QT, fíjense cómo están los complejos QRS, midan la onda P, vean todo, porque recuerden que el mecanismo arritmogénico es la clave para el tratamiento de la arritmia que le da la arritmia que ustedes tienen al frente. Entonces, para tratar una torsión de punta, tienen que entender primero, ¿qué es la torsión de punta? Saber qué es por el QT largo y cuáles son las causas del QT largo, que pueden ser metabólicas, puede ser por drogas antiarrítmicas como la amiodarona, los antidepresivos tricíclicos como el litio, los antibióticos, los antihistamínicos, las alteraciones del sistema nervioso, las cardiopatías isquémicas, miocardiopatías, los bloqueos auriculos ventriculares, que eso ya lo vamos a hablar en bloqueos, todas esas son causas de síndrome QT largo. Por ahí, en cuanto a medicaciones, no se intenten acordar todos los medicamentos porque a día de hoy hay más de 1000 medicamentos que originan QT largo. Pero ustedes sepan los más frecuentes y ustedes entren, hay una página de internet que los reúne a todos y ustedes pueden poner, a ver, la ciprofloxacina genera QT largo y le puede decir sí. Tienen que tener en cuenta que tiene esto que se llama morfología helicoidal. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? A ver, denme un momentito. Pluma. Morfología helicoidal quiere decir que sube y baja, sube y baja. Eso se llama morfología helicoidal. Para que una arritmia que ustedes vean así sea una torsión de puntas, tiene que tener esta morfología, como el álbum de Arctic Monkeys. eh, Recuerden siempre eso, ¿sí? Cuando vean eso, es la torsión de punta. Y recuerden, tienen que, una vez de que lo choquen al paciente, porque este también lo tienen que chocar, háganle un electro y midan el QT, ¿ok? Acá, fíjense, esto también es por QT largo, fíjense que hasta aquí no hay T, ¿sí? La T está acá, aquí está el final de la T, y se originó una extrasístole y esta extrasístole generó la torsión de punta, ¿sí? Porque cuando cae al final de la T, ¿sí? Porque recuerden que en el potencial de acción cardíaco, en la última parte del potencial de acción, existe lo que se llama periodo refractario absoluto y relativo. En el periodo refractario, en la última parte, eh, cualquier otro estímulo puede originar una arritmia, puede generar una actividad caótica. Entonces, ustedes fíjense que justo, acá se lo ve mejor, justo la extrasístole cayó en la final de la T, o sea, al final del periodo refractario, y eso originó la torsión de puntas. ¿Sí? Y esto pasó porque el QT está prolongado y la última parte del periodo refractario se alargó. Bien, esto, para que lo sepan, se llama fenómeno de R sobre T. Ustedes lo pueden leer en la literatura como R sobre T. Causas de torsión de punta son varias. Las que más quiero que se acuerden ustedes son la cardiopatía isquémica, la bradicardia y las alteraciones iónicas. ¿Ok? Eso le va a hablar el doctor Ruiz en la última clase. Pero recuerden, siempre al paciente, cuando salga de la torsión de puntas, háganle un electro, midan el QT, por ahí uno no lo suele medir, pero mídanlo. Y cuando pidan un laboratorio de control, pidan iones, pidan potasio, pidan calcio, pidan magnesio. Si un paciente les consulta por síncope, pidan esto porque a lo mejor es esta la causa. Bien, paciente puede debutar con un síncope o puede estar al frente de ustedes y hacer un paro cardíaco. Recuerden que esa arritmia también se hace cardioversión eléctrica. Siguiendo con las taquiarritmias, ahora seguimos con las irregulares de QRS ancho. Tenemos la fibrilación ventricular, bien, que es una arritmia también grave causada por la aparición de múltiples focos ventriculares que, al igual que la taquicardia ventricular, no generan un latido.
el paciente sincopa y muere, ¿sí? Y es la principal causa de la cardiopatía isquémica. Para hablarle del mecanismo arritmogénico de la fibrilación ventricular y de la taquicardia ventricular, tienen que saber que en la cardiopatía isquémica o en las alteraciones metabólicas, eh, el ventrículo puede originar latidos cardíacos, que estos latidos cardíacos reemplazan al nódulo, al latido normal, y esto origina la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Es por múltiples focos ectópicos. ¿Y por qué puede llegar a pasar? Como les digo, cardiopatía isquémica, cuando el corazón sufre un infarto, se genera una escara. La escara, para que ustedes se imaginen, el corazón está hecho de miocitos, ¿bien? Que el miocito entre sus células tiene una unión que se llama unión sincitial. La unión sincitial lo que permite es que todas las células estén unidas entre sí y el potencial de acción se propague por todo el músculo cardíaco. Cuando hay una escara, esa escara genera que el estímulo cardíaco, en vez de pasar de manera ordenada, empiece a pasar por todos lados y por cualquier lado, ¿sí? Las escaras son la principal causa de las arritmias ventriculares. Como les digo, también es irregular, puede ser ancho, el paciente está hipotenso, está con los síntomas que yo les dije, síntomas neurovegetativos, y a diferencia de la torsión de punta, no tiene una forma helicoidal, ¿sí? También, al igual que la taquicardia ventricular y la torsión de punta, se tiene que hacer la cardioversión eléctrica. Vamos con bradiarritmias. Dentro de las bradiarritmias, recordemos una vez más el marcapasos cardíaco. Bien, el nódulo sinusal tiene 60 a 100 latidos, el nódulo auriculoventricular de 40 a 60 y las células ventriculares, acuérdense del RIVA, tienen una frecuencia de 20 a 45 latidos por minuto. Perdón, no les dije el ritmo idioventricular acelerado que yo les había contado que viene de las células ventriculares, es una arritmia autolimitada y que pasa al cabo de unos cuantos minutos y no tienen que hacer nada más. La bradicardia sinusal, que es una bradicardia de origen sinusal, o sea, se origina en el nódulo sinusal con una frecuencia entre 40 a 60 latidos. Se lo puede observar en personas sanas como en deportistas o también en los ancianos. Puede estar ligado al uso de medicamentos como beta bloqueantes o calcio antagonistas, como el diltiazem. Y existe una enfermedad degenerativa que es la que le pasa a los pacientes añosos, a los ancianos, que es la enfermedad del nódulo sinusal. A veces se encuentra por alteraciones hidroelectrolíticas, puede no presentar síntomas o el paciente les puede consultar por astenia, por adinamia, por cansancio o por síncopes o lipotimias a repetición cuando el paciente hace pausas. ¿Ustedes cómo van a hacer para ver las pausas? Haciéndole un Holter electrocardiográfico y el Holter permite medir estas pausas. Acá está la bradicardia sinusal, que bueno, si lo intentamos ver, está en una frecuencia de 300, 150, 100, 75, 60, 45, 33, 20, está como a 10 latidos por minuto. Esta persona, hay gente que anda así por la vida, ustedes no lo van a pensar, pero nada, yo en mi experiencia llegué a ver hasta 30 latidos por minuto una persona que consultó por la guardia. Acá hay otra, esta sí es más típica, esta no está como a 10 latidos por minuto, esta está a 300, 150, 100, 75, 60, a unos 55 latidos por minuto, ¿sí? 55, casi 60, una bradicardia sinusal. Em, Acá hay otra, bien. La tienen que diferenciar con el ritmo idioventricular. Recuerden que esta es una arritmia por reperfusión y tiene el complejo ancho, ¿sí? Y el contexto es diferente. Uno es en contexto de cardiopatía isquémica y otro en contexto de un paciente o que está con beta bloqueante o que está con calcio antagonista o un deportista o un anciano. Entonces, ¿qué características observan el ritmo nodal perdón, el ritmo nodal? Acá no les dije, a diferencia de la bradicardia sinusal, como les dije, que se origina en el nódulo sinusal, tiene onda P. En cambio, el ritmo nodal no tiene una onda P que precede a un QRS. ¿Eso por qué pasa? Pasa porque no se origina en el nódulo sinusal y puede ser en el nódulo auriculoventricular. Y el ritmo idioventricular sale de los ventrículos. Entonces, como les decía, ¿qué características observan en cada uno de ellos?
que el ritmo nodal no tiene P y es un complejo angosto porque viene por arriba de los ventrículos, y el ritmo idioventricular tampoco tiene P porque no viene del nódulo sinusal, pero como viene del ventrículo, tiene una duración muy alta, ¿bien? Son complejos anchos, de larga duración. Si la bradicardia es asintomática y no tiene compromiso hemodinámico, no debe ser tratada. ¿Sí? Ustedes cuando vean que un médico pide un marcapaso a un paciente asintomático por un hallazgo, eso no está bien. En cambio, si es sintomática, generalmente por debajo de los 40 latidos por minuto, eh, siempre tenemos que estudiar la causa. Si es por enfermedad de nodo sinusal, hay que pensar en marcapasos. ¿Qué podemos hacer en la guardia? Que en realidad lo hacemos solo para tratar el síntoma. Se pueden hacer beta adrenérgicos, que son las famosas nebulizaciones con salbutamol, que aumenta por lo general la frecuencia cardíaca. Bueno, esto es lo que el primer bloque de arritmias. Ahora tenemos unas palabras de bloqueos. Bien, bloqueo es un tema mucho más corto, así que esto va a tomar mucho menos tiempo. Espero que me haya hecho entender en toda esta primera parte, en lo rápido que intenté darlo. Y como les digo, las dudas, cuando terminemos podemos conversar de eso. Los bloqueos es el retraso de la conducción de los impulsos eléctricos a nivel del nódulo auriculoventricular o a nivel de las ramas de las de His. Los bloqueos auriculoventriculares pueden ser de primer grado, segundo o tercer grado. El primer grado es cuando el PR es mayor a 200 milisegundos. Y por experiencia les digo que siempre cuando vean un electro, vean todo desde el electro, como les dijo el doctor ayer, siempre frecuencia, eje, ritmo, PR, QRS, ST, eje, ondas T y onda U. ¿Sí? Vean todas las partes del electro, porque si no lo buscan va a pasar desapercibido y no lo van a ver. El bloqueo AB de segundo grado sí se lo ve. El MOVITS tipo 1 es la prolongación del PR hasta que una P no conduce, y el MOVITS 2 es la ausencia súbita de la conducción de una onda P, y el bloqueo de tercer grado es cuando ninguna P conduce y la frecuencia auricular es mayor a la ventricular. Es la disociación AB. Esas son las definiciones. Para mí es más fácil mostrarles que decirles. Puede ser debido a causas degenerativas como la edad, por lesiones directas de los haces o nódulos del sistema de conducción, por infarto, rotura accidental durante un procedimiento quirúrgico. También, por ejemplo, cuando un paciente le haga un recambio valvular, por ahí por la cercanía de las válvulas nódulo sinusal, por ejemplo, la válvula órtica, en realidad más que nada sí, la válvula órtica, cuando uno pone una válvula em, a través de un catéter, que es el famoso TAVI, se produce lesión del nódulo auriculoventricular, y el paciente, una de las complicaciones que están descritas es el bloqueo AB completo. Los síntomas también son muy variados, desde no tener ninguno hasta astenia, dinamia y síncope. Como les digo, es más fácil mostrarles que decirles. Acá ustedes ven que el PR está prolongado. Recuerden, 5 cuadros son 200 milisegundos y este tiene un poquito más. Bien, este es el bloqueo AB de primer grado, que raras veces el paciente tiene síntomas, pero ustedes lo tienen que describir. Acá se lo ve más marcado. Fíjense, acá tiene como 400 milisegundos de retraso. Como les digo, no siempre el paciente tiene síntomas. En el bloqueo AB de segundo grado es el que habíamos dicho que hay una prolongación sucesiva de los PR hasta que una P no conduce. Bien, acá tiene una duración, acá está un poco más largo, acá está más largo el PR hasta que hay una P que no conduce. Bien, acá se lo ve. Acá este complejo QRS tiene una duración, este un poquito más largo, este más largo, hasta que hay una P que no conduce. Bien, el MOVITS tipo 1. MOVITS tipo 2 no hay una prolongación, sino de que hay una desaparición súbita de un complejo QRS posterior a una onda P. Acá, como ustedes ven, no hay una prolongación, pero de pronto hay una onda P que no conduce. Bien, acá se lo ve clarito. Una P que conduce, otra P que conduce, otra P que conduce, y acá, sin embargo, no condujo y no se fueron alargando los complejos QRS. Estos sí pueden ser sintomáticos, porque en esta pausa el paciente puede sentir síntomas, se puede marear, puede estar asténico.
Por lo general, el paciente que está con bradicardia también se siente muy mareado. El mareo es un motivo de consulta frecuente para los bloqueos. El bloqueo AB completo hay una disociación auriculoventricular, ¿sí? En la cual las aurículas van por un lado y los ventrículos van por el otro. Básicamente se lesionó el nódulo auriculoventricular y por eso tienen una frecuencia auricular conservada con una frecuencia ventricular disminuida. Estas, por lo general, se los ven en cardiopatía isquémica. Cuando veamos el día de mañana cardiopatía isquémica y veamos un infarto inferior, es la complicación más frecuente del infarto inferior por su cercanía al nódulo sinusal. En realidad es porque el infarto de cara inferior está producido por la oclusión de la arteria coronaria derecha y la coronaria derecha da a la rama que nutre al nódulo sinusal. Primer grado, no se lo trata, solo se lo controla al paciente. En el segundo grado, MOVIX 1, sin tratamiento, solo cuando el paciente esté con compromiso hemodinámico, y el MOVIX 2 siempre se tiene que programar un marcapaso. Bien, es programado, no es urgente. Y el bloqueo AB completo es urgente. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Como ustedes ven aquí, yo les comenté de que la causa más frecuente es la cardiopatía isquémica y el infarto inferior. Cuando el paciente está con un infarto, frecuentemente, aparte de esto, hace extrasistolia ventricular y por lo general en el bloqueo AB completo se alarga el QT. Y cuando se alarga, ¿qué dijimos? Se alarga el periodo refractario en el cual, cuando cae una extrasistolia aquí, el paciente hace una torsión de punto. Entonces, por eso es una urgencia. El bloqueo AB completo no lo pueden mandar a la casa y que eso les quede bien claro. No lo pueden mandar a la casa, lo tienen que internar o derivar a un centro de mayor complejidad. Cuando ustedes tengan esto y no tengan nada más que hacer hasta derivarlo, háganle nebulizaciones y nosotros en el servicio hacemos una infusión de isoproterenol. Eso aumenta en algunos casos, en algunos, no en todos, aumenta la frecuencia cardíaca, acorta el QT, evitando, disminuyendo la prevalencia de arritmia ventricular. El marcapasos, en el caso de que estén en un servicio en un hospital de alta complejidad, le pueden poner un marcapasos transitorio hasta tanto se coloque un marcapasos definitivo, o pueden utilizarse drogas que aumenten la frecuencia cardíaca, más que nada la dopamina o el isoproterenol. Cuidado con la dopamina porque la dopamina es una droga que es arritmogénica y puede en algunos casos empeorar el cuadro. Em, También, cuando el paciente tiene un bloqueo AB completo en contexto de un infarto, ¿sí? Ustedes recuerden que la causa es porque se tapó la arteria coronaria derecha y cuando se tapa la arteria coronaria derecha, eh, genera la disfunción del nódulo sinusal porque se tapa la circulación de la arteria del nódulo sinusal. Entonces, lo correcto sería estudiarlo al paciente, hacerle un cateterismo, una cinecoronariografía, hacer la angioplastia, dentro de la sala de hemodinamia, colocar un marcapasos transitorio y posterior a la angioplastia esperar 15 a 45 días a que el paciente vemos si recupera su ritmo normal con la reperfusión de esta rama de la coronaria derecha. La realidad es que eso casi no se hace y directamente le ponemos un marcapaso al paciente. Esto es un marcapaso transitorio. Acá se conectan dos cables y estos dos cables se unen en uno solo que va por vía femoral o por vía por la yugular al paciente y eso va al ventrículo derecho y en el ventrículo derecho genera el marcapaseo del paciente. Aquí ustedes pueden modificar voltaje, amplitud, umbral y frecuencia cardíaca. Y esto es un marcapaso definitivo que va subcutáneo a nivel infraclavicular y con eso el paciente ya está seguro de que no, el riesgo de que haga una arritmia es muy bajo. Pero siempre recuerden estudiar la causa, que puede ser metabólica o isquémica, y resolver esa causa. No es que yo le ponga un marcapaso y ya problema resuelto. Ya con el último tema, ¿sí? Tenemos para hablar de los bloqueos de rama. Esto es muy frecuente, chicos, que lo vean. Eh, Hay bloqueos y bloqueos. Como les dije, siempre contextualicen al paciente y fíjense qué paciente tienen adelante. Eh,
es frecuente que me consulten, che, mira, el paciente tiene este electro y me muestran el electro y tiene un bloqueo de rama derecha. Entonces yo le pregunto, lo primero que le pregunto es, contame el paciente, cuántos años tiene, es varón o mujer, qué factores de riesgo tiene, qué antecedentes personales o cardiovasculares tiene, porque hay bloqueos y bloqueos, ¿ok? Como les repitiendo por tercera vez esta imagen, rama derecha y rama izquierda. Cuando hay un bloqueo de rama derecha es porque esta rama se bloqueó, no conduce y tiene más que nada actividad la rama izquierda. Y cuando hay un bloqueo de rama izquierda, esta rama se cortó y el estímulo va por esta rama. ¿Cuáles son las características de los dos? Que los QRS van a ser anchos, ¿sí? Mayores a 120 milisegundos, que son tres cuadritos chiquitos, ¿ok? El bloqueo de rama derecha, QRS ancho, mayor a 120 milisegundos y tiene morfología de M o RSR. ¿Se acuerdan al principio cuando le puse la diapositiva de que era QR, QS, RSR? Ya lo vamos a ver que es el RSR. Y por lo general el eje está desviado a la derecha. Y bloqueo de rama izquierda son también QRS más anchos, bien aberrante, más de 120 milisegundos. Tiene la morfología de RSR en B5 y B6, a diferencia del rama derecha que tienen B1 y B2, y el eje está desviado a la izquierda. Además, en el rama izquierda ustedes van a ver lo que se llama R pequeña y S empastada, que yo les dije al principio, yo no entendía qué era eso, ahora les voy a mostrar. Rama izquierda y rama derecha. Bloqueo rama derecha, se bloquea la rama derecha. Y como dijimos anteriormente, B1 y B2 tenemos esa morfología de M, o algunos le dicen orejas de conejo, o RSR, ¿sí? Complejo ancho, RSR. Y ustedes van a ver que las ondas T negativas son oponentes en esta B1 y B2. Ustedes acuérdense bien esto, ¿sí? Es que las T negativas son negativas acá en B1 y B2, porque puede ser que a ustedes les llegue un paciente que tenga rama derecha, tenga todas T negativas y no caigan en el error de decir, no, esa T negativa es por el bloqueo de rama. No, es, es normal acá, en estos dos. Si está acá, piensen en cardiopatía isquémica. ¿Ok? Em, recuerden, QRS mayor a 120 milisegundos, RSR, y más que nada ustedes lo van a ver acá en B1 y B2, acá en B4, B5 y B6 van a ver QRS. Acá vemos otro, RSR en B1, en B2 un poquito más marcado, y en los pacientes con sobrepeso puede haber una T negativa hasta B3. Como les digo, ante la duda consulten, porque si el paciente no cumple ciertas características, el B3 ya puede ser patológico. Por lo general, como les digo, el sobrepeso muestra ondas T negativas en B3. Y acá vemos otro, RSR en B1, B2, B3, y pueden ser que no vean QRS en B5 y B6 y en B4, B6, pero van a ver, como les digo, complejos anchos. Acá también se los ve claramente ensanchados. Bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda, la rama izquierda está bloqueada, no conduce, y es el complejo bien aberrante que yo le decía. R pequeña y S empastada quiere decir que es una R que tiene poco voltaje y una S empastada quiere decir que es profunda y lenta. ¿Sí? Fíjense el voltaje negativo que tiene. ¿Y esto por qué pasa? Porque uno, porque tarda mucho tiempo en despolarizar todo el ventrículo y eso pasa porque como va por la rama derecha y la rama derecha va por el ventrículo derecho que es más pequeño, para que llegue al ventrículo izquierdo tiene que dar la vuelta por la cara posterior y venir por acá. Entonces por eso hace esto, hace esta morfología que se llama R pequeña y es empastado. Acá ustedes van a ver que las T son bien positivas, y hay una cosa, no tengan miedo de preguntar y consultar con alguien con más experiencia si esto les parece un supradesnivel del ST. En mi primera guardia, yo he subido corriendo a mis compañeros mayores, a los residentes mayores, diciendo que esto era un supradesnivel, pero me enseñaron que no, esto es un bloqueo de rama izquierda y tiene este punto J elevado, que no es lo mismo que supradesnivel, pero es propio de esto.
igual siempre, como les digo, vean al paciente. Si el paciente viene como si nada, viene porque tiene la presión alta y solo tiene esto y no tiene nada más, no tiene ningún síntoma, piensen que esto es por el ramo izquierdo. En cambio, si el paciente viene con dolor de pecho, descompensado, pálido, sudoroso, llamen a alguien porque puede ser isquemia. Igualmente existen unos criterios que ya le vamos a hablar el día de mañana para diferenciar cuando un rama izquierda tiene supradesnivel, porque si puede haber un paciente que tenga rama izquierda y tenga un infarto. Bien, hay unos criterios que ya vamos a conversar. Acá se lo ve, son complejos bien anchos, bien aberrantes, y ustedes pueden llegar a ver RCR no tan frecuentemente en B5 y B6. No es muy frecuente que digamos. Por ejemplo, acá. Acá, a ver, denme un segundito. B1, B2, B3. No, acá tampoco sé. Acá, en B5. RSR en las precordiales B5 y B6. Pero no es muy frecuente. Ustedes van a ver este complejo ancho. Ya después, cuando vean miocardiopatías, también van a aprender a determinar cuando hay una cardiopatía dilatada. Bien, porque también por el voltaje pueden determinar si hay agrandamiento de cavidades. Eso es todo. La verdad es intenté hablar sobre muchos temas. Sé que he sido muy rápido y quizás han quedado temas no muy claros, pero bueno, estoy acá para responder sus dudas y mañana continuar con la otra parte, ¿sí? No sé si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario. Che, Tommy, mira, quisiéramos que nos explique esta otra cosa el día de mañana. O si no, si después lo ven y tienen alguna otra pregunta, me pueden dejar un mensaje a mi mail. ¿Bien? Así que bueno, muchas gracias por su atención y espero no haberlos cansado de tanto hablar. Buenísimo, doctor. Muchas gracias por esta presentación que nos ha dado. Que el chat del Zoom están haciendo unas preguntas. Lo primero es, ¿qué es lo que se alargaba en el bloqueo auriculoventricular completo? En el bloqueo auriculoventricular completo, por lo general, hay un alargamiento de la onda T y de la despolarización ventricular. Se alarga el QT en la mayoría de los casos y es por eso que es muy arritmogénico. Acá ustedes lo van a ver que no parece muy largo, pero el principal problema del bloqueo B completo es que se alarga el potencial de acción cardíaco, ¿bien? Y se alarga el periodo refractario absoluto y cualquier extrasistolia ventricular puede originar una actividad ectópica como una torsión de puntos. Ok, doctor. Como segunda pregunta es, ¿las nebulizaciones con qué son? ¿Con salbutamol? Sí, son con salbutamol. Em, Antes se utilizaba otros medicamentos como el tiotropio, que ya no se utiliza más, pero el salbutamol sí, se lo nebuliza al paciente y ustedes también pueden aumentarle la frecuencia cardíaca por su efecto secundario. Otra cosa que le iba a decir, hay otra maniobra que ustedes pueden hacer para, para aumentar la frecuencia cardíaca del paciente cuando existe una cosa que se llama competencia cronotrópica. ¿Qué quiere decir competencia cronotrópica? Que el corazón, a pesar de estar lento, puede aumentar su frecuencia cardíaca de acuerdo a una demanda y al paciente no lo voy a hacer que vaya al pasillo, a la puerta, corriendo y vuelva, que sería una forma de conocer competencia cronotrópica, sino que puedo hacer una maniobra que se llama hand grip. Le digo, señor, agarre las manos, los puños y tire, tire, tire fuerte 5 segundos, 5, 5, 5, y cambiemos de posición. Aumente fuerte, 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 apriete, apriete hacia afuera y eso aumenta la frecuencia cardíaca y puede ser una forma artificial también aumentarle la frecuencia cuando está muy bradicárdico. O también otra cosa que se hace es decirle al paciente que a los cuádriceps, que las piernas, haga fuerza con las piernas, como contraiga el cuádriceps, y eso aumenta la demanda de oxígeno y secundariamente aumenta el cronotropismo del corazón. ¿Sí? Eso es para aumentar la frecuencia cuando existe competencia cronotrópica. Y como les digo, les repito, es cuando el corazón se puede adaptar a las necesidades del cuerpo. Perfecto, doctor. Otra de las preguntas que nos hace es, ¿en la torsada de pollo se debe realizar RCP o hacer directamente desfibrilación? Se lo desfibrila, es un ritmo desfibrilable.
Recuerden que es una taquicardia ventricular básicamente con una morfología helicoidal. A ese paciente tienen que hacerle desfibrilación. ¿Qué paciente se le hace RCP? Actividad eléctrica sin pulso y asistolia. Esos dos hay que iniciar RCP. Ok, doctor. Otra pregunta es, en la miocardiopatía chagásica, ¿qué tipo de arritmia veríamos? En la miocardiopatía chagásica, la verdad, en nuestro país es muy infrecuente. Por lo general se puede llegar a ver extrasistolias, incluso mi último trabajo de la carrera de médico ha sido sobre alteraciones electrocardiográficas. Extrasístolia ventricular es lo que más pueden llegar a ver, pero la miocardiopatía chagásica produce una miocardiopatía dilatada. ¿Sí? El paciente genera miocardiopatía dilatada y cuando vean miocardiopatías van a ver que la miocardiopatía dilatada tiene complejos que tienen un voltaje muy elevado y generan insuficiencia cardíaca. Extrasistolia ventricular pueden generar también fibrilación auricular, pero las arritmias ventriculares no son muy frecuentes por el mecanismo. Recuerden que la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular, el mecanismo más frecuente es por alteraciones hidroelectrolíticas o por isquemia. Como les digo, fibrilación auricular o extrasistolia es lo que se puede llegar a ver, pero en mi experiencia no he visto arritmias en la miocardiopatía chagásica, sí más vi insuficiencia cardíaca. Ok, doctor. Otra pregunta es, ¿cómo me doy cuenta que hay un bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo de rama izquierda anterior? Un hemibloqueo anterior izquierdo. Bien, hay una morfología en la cual, a ver, denme un segundito, les voy a mostrar una cosa, o si no, les voy a dibujar acá. Vamos a dibujar porque si lo saco, me parece que eh, vamos a perder todo. Bueno, acá en el muchas gracias, que hay mucho espacio en blanco, les voy a dibujar. Ustedes para buscar un hemibloqueo anterior izquierdo, ¿sí? Antes de comentarles eso, les digo cuál es el mecanismo del hemibloqueo anterior izquierdo. Recuerden que la rama izquierda se divide en una rama posterior en una rama anterior. El hemibloqueo anterior izquierdo es cuando esta rama anterior tiene un bloqueo, no conduce, pero sí la posterior bueno, la rama derecha puede o no conducir. Lo que pregunta el compañero es cómo saber cuando hay un rama derecha más un hemibloqueo anterior izquierdo. Y ustedes, aparte de esto, de la morfología de rama derecha, van a tener una morfología muy particular, ¿sí? Que es en D1 ustedes van a ver una despolarización más bien positiva, ¿sí? Que va hacia arriba. Entonces, la mnemotecnia es D1, ustedes van a ver D1 y van a ver que el complejo va hacia arriba, que es predominantemente positivo. D2, ¿sí? Vamos a D2, va a tener una polaridad más bien negativa, ¿sí? Puede tener una RS predominantemente negativo. En cambio, de uno positivo vas a tener eh, SR, perdón, RS, ¿sí? Más bien positivo. En D3 vas a ver también una polaridad negativa, parecido a D2, puede ser más chico, puede ser más grande. Y después vamos a ABR, ABL y ABF. ABR da igual, ¿sí? Si es positivo o negativo, da igual, ¿bien? Y después vamos a ABL, que va a ser predominantemente positivo, como les digo. Bueno, acá parece más predominantemente negativo, pero va a ser más positivo. Y ABF va a ser negativo, ¿sí? Cuando ustedes vean esa morfología, van a estar junto con el RCR, ustedes pueden decir que tengo un bloqueo de rama derecha con un hemibloqueo anterior izquierdo. O sea, hay dos fascículos que están alterados y eso se llama bloqueo trifascicular, ¿sí? Perdón, bloqueo bifascicular. Bifascicular pues son dos. Existe como el bifascicular, existe el trifascicular, que es cuando al hemibloqueo anterior izquierdo y al bloqueo de rama derecha se le suma un bloqueo
AB de primer grado, ¿sí? O sea, el PR mayor, mayor a 200 milisegundos, ¿sí? ¿Y por qué es importante esta pregunta? Que es muy interesante, además de que ustedes van a ver toda esta morfología y todo esto, de que los bloqueos trifasciculares tienen mucho más riesgo, tienen muchísimo riesgo de convertirse en un bloqueo AB completo, ¿sí? El paciente ya tiene tres ramas alteradas. Si se bloquea, si se termina de bloquear la rama izquierda, básicamente no vamos a tener ni esto, que es lo mismo que bloqueemos acá. Entonces las aurículas van a ir por un lado y los ventrículos van a ir por el otro, ¿sí? Entonces, muy importante, muy buena tu pregunta. Tiene esta morfología positivo, negativo, negativo en D1, D2, D3 y en ABR da igual, positivo en ABL y negativo en ABF, ¿sí? Ok, doctor. Otra de las preguntas que colocan es, en la fibrilación auricular que no se revierte con cardioversión eléctrica, se hace anticoagulación o control de la frecuencia cardíaca, pero no se hace control de la arritmia. Bien. Eh, Como les dije, ustedes cuando lean fibrilación auricular, existe la fibrilación auricular paroxística, permanente, persistente, de larga data o persistente, ¿sí? Persistente, persistente, de larga data, permanente o paroxística. Cuando no revierte con cardioversión eléctrica, al paciente se le explica y se llega a un acuerdo, ¿bien? Y se llega a un acuerdo de que el paciente va a tener fibrilación auricular de por vida. Entonces, se tiene que hacer anticoagulación. Ya no vamos a hacer control de la arritmia porque ya está con la arritmia, entonces lo que vamos a hacer es control de frecuencia porque el control de la frecuencia va a permitir disminuir los síntomas y que esta FA remodele toda la aurícula y todo este remodelado auricular termine en insuficiencia cardíaca, pero ya no se hace control de la arritmia, o sea, se hace control de frecuencia, ¿bien? Que es con beta bloqueante más que nada. Ya el paciente se le dice, mira, tenés fibrilación auricular y el paciente ya le queda un diagnóstico que se llama fibrilación auricular permanente. Cuando ustedes lean el tema ese, van a ver que la fibrilación auricular permanente es un acuerdo entre el médico y el paciente de que ya a la arritmia no la podemos revertir, ya hemos hecho 5 cardioversiones eléctricas y por alguna razón que sí podemos estudiarla, el paciente va a seguir teniendo esa arritmia y solo vamos a hacer anticoagulación y control de frecuencia. Ok, doctor. Como última pregunta es si la fibrilación auricular de causa no cardíaca, como por ejemplo por hipertiroidismo, ¿se debe anticoagular al paciente? ¿Siempre se da ese caso o no? Se lo tiene que anticoagular, sí, y dependiendo de su CHA2DS, bien, que recuerden que el CHA2DS son los factores de riesgo que tenga el paciente, dependiendo si tiene un CHA2DS de 2, se lo tiene que anticoagular permanentemente porque ya tiene el antecedente de fibrilación auricular. Hay médicos que después de 3, 4, 5 años sin recurrencia de fibrilación auricular deciden quitar la anticoagulación, pero debería hacerse un control muy estricto de Holter para estar segurísimo de que no tiene ya fibrilación auricular, ¿sí? Entonces, bueno, depende del CHA2DS y depende del médico que lo trate. Ok, doctor. Acaban de colocar una pregunta. En caso de que alguien se induzca una maniobra de Valsalva de manera involuntaria, ¿podría persistir efectos adversos como un periodo de tiempo prolongado? Como que induzca, no sé si me puede repetir la pregunta. Ok. Dice, en caso de que alguien se induzca una maniobra de Valsalva de manera involuntaria, ¿podrían persistir efectos adversos por un periodo de tiempo prolongado? Es decir, no sé si se refiere al hand grip o a la maniobra de Valsalva de la taquicardia supraventricular. No sé si me puede explicar mejor la pregunta porque no la entiendo muy bien. Si la pueden hacer de nuevo. Acá estoy viendo. Eso de que alguien se induzca una maniobra de Valsalva de manera involuntaria, ¿podrían persistir efectos adversos? A ver, por un periodo de tiempo prolongado. La maniobra de Valsalva lo que hace
es, genera una presión sobre el corazón porque cuando aumenta la presión del abdomen, el, el, el diafragma genera una presión sobre el corazón, lo levanta y ese movimiento del corazón puede revertir una arritmia, ¿bien? Se puede revertir una arritmia. ¿Cómo, cómo nosotros hacemos? O sea, lo hacemos para revertir ya sea una taquicardia supraventricular o lo hacemos en algunos casos cuando el paciente recién está empezando a ver. Cuando hacemos maniobra de Valsalva en la taquicardia supraventricular y también lo solemos hacer cuando el paciente está frente nuestro, porque nosotros estamos en una unidad coronaria y a veces estamos encima del paciente que está haciendo una arritmia ventricular. Cuando está empezando en el primer segundo que el paciente empieza con la taquicardia ventricular, em, en ese momento nosotros le decimos al paciente que tosa. Cuando tose, hace una expiración con glotis cerrada y eso también es una maniobra de Valsalva que puede llegar a revertir hasta que mi otro compañero trae el carro de paro, lo puede hacer que tosa y puede llegar a revertir, pero no genera efectos adversos a hacer fuerza. Ah, y alguien que diga, no, no es contraproducente una maniobra valsalva, no va a generar nada. O sea, hacer fuerza con la panza, como cuando uno va al baño o cuando uno hace expiración con glotis cerrada, no genera, no genera efectos adversos para nada. Ok, doctor, muchas gracias. Con respecto, siguiendo con la dinámica de esta sesión, eh, usted nos debería dar una palabra clave para que los participantes llenen su asistencia. No sé si nos brinda la palabra. Doctor, ¿Cómo, perdón? usted nos debe dar una palabra clave para que los participantes coloquen en la asistencia. Brugada, Ok, como chicos, ya los escucharon la criterios de palabra, Brugada. ya escucharon la palabra clave, en este caso es brugada. Tienen 10 minutos para completar el enlace de asistencia que ha sido enviado por el chat de Zoom Brugada como los criterios, perdón. y por la transmisión de Facebook. Ok, doctor, Aquí muchas gracias por su tiempo. vi una pregunta más antes de que terminemos. ¿Cuáles son las arritmias más frecuentes en la insuficiencia cardíaca? Lo que solemos ver en la insuficiencia cardíaca es que tiene mucha relación con la fibrilación auricular y en pacientes con insuficiencia cardíaca con bloqueo completo de rama izquierda mayor a 130 segundos y con fe deprimida, estos pacientes tienen alto riesgo de hacer arritmia ventricular y es por eso que insuficiencia cardíaca con FEI menor a 35 y un QRS mayor a 130 milisegundos son criterios para colocar un cardiodefibrilador por el riesgo de muerte súbita por arritmia ventricular. Ok, doctor, buenísimo. Le agradecemos por esta sesión brindada el día de hoy y a los participantes los invitamos para la sesión a realizarse el día de mañana por electrocardiograma patológico, segundo bloque, dado por el doctor Tomás Delgado. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención y nos vemos mañana.